Pérdida simultánea de la biodiversidad de los suelos y sus funciones a lo largo del gradiente de contaminación de cobre. Para empezar, hay que entender que los suelos son el motor bioquímico del sistema de soporte de la vida en la Tierra, y son estos ecosistemas de suelos saludables con ciclos continuos de interacción entre componente biótico y abiótico los que pueden sostener esta vida. La pérdida de la biodiversidad de los suelos y la negligencia en los estudios científicos que no consideran la biota subterránea es lo que hace que el conocimiento actual sea limitado. Este artículo científico tiene como hipótesis que el aumento de perturbaciones antropogénicas como la contaminación por cobre impacta varios componentes y funciones de la biodiversidad del suelo. Esta investigación se realizó en Gigon, Dinamarca, en un sitio plano rectangular contaminado por cobre provocado por la aplicación de sulfato de cobre en una planta de preservación de madera. Es importante resaltar que el cobre es el único contaminante que pudo ser detectado en el sitio, y se seleccionaron 5 sitios para la medición del gradiente de cobre, 3 sitios con concentraciones relativamente bajas y 2 con concentraciones altamente tóxicas. Se puede observar en la imagen la gradiente de concentración de cobre utilizada y en la siguiente imagen las medidas utilizadas en cada sitio bajo estudio. Se utilizó la macrobiología del suelo con las variables de las especies de diferentes plantas y la densidad de lombrices. Para la biología molecular del suelo se utilizó nemátodos, bacterias, fungis y la actividad microbial. Para la física del suelo se consideró la textura del suelo, las características del agua, los poros, escáner y el transporte de gases. Para la química del suelo se consideró el total de cobre, el cobre biodisponible, pH, carbono orgánico, total de nitrógeno y total de fósforo. Para las muestras se tomaron muestras representativas de suelo a granel de cada sitio de muestreo. Se tomaron muestras de núcleos de suelo no perturbados de cada estudio y muestras de núcleos pequeños de suelo no perturbados de los núcleos más grandes para un escaneo de rayos X y muestras de suelo granel para la toma de muestras de cobre total, biodisponible, pH, carbono orgánico, fósforo, nitrógeno, textura del suelo, área superficial específica y mediciones de las características del agua. Para los indicadores biológicos del suelo, la riqueza de especie fue estimada por triplicado mediante la observación. Las lombrices fueron muestreadas a mano y para la generación de fragmentos de ADN amplificado se dividió en bacterias, hongos, nemátodos y se obtuvo un total de más de 23.600 secuencias de hongos, 30.000 secuencias de bacterias y más de 33.000 secuencias de nemátodos. Además, se estimó la actividad microbiana para agregados secados al aire por triplicado utilizando 2 métodos diferentes, FDA y DHA. Para los indicadores físicos del suelo se consideró la textura del suelo por muestras tamizadas, se tomó áreas específicas medidas por el método ETER, además de características del agua realizadas en laboratorio a temperaturas constantes y entre otros. Para los indicadores químicos del suelo se hicieron análisis de cobre utilizando espectrometría. Se determinó el carbono orgánico mediante la pulverización de muestras a través de oxidación de carbono, dióxido de carbono y la determinación de nitrógeno total a través de combustión seca y entre otros métodos para indicar la química del suelo. De igual manera se trabajó con modelos físicos aplicados y en análisis estadístico de 4 parámetros ajustados a las concentraciones de cobre de los datos obtenidos. Ahora con los resultados, la textura del suelo del campo se clasificó como franco-arenoso, con contenidos de arcilla, limo y arena, y la materia orgánica del suelo aumentó del 3.3 al 6% con concentraciones crecientes de cobre. Esto indica que la descomposición del biomaterial muerto a niveles altamente tóxicos se inhibe considerablemente. El pH promedio del suelo fue de aproximadamente 6.2 y no mostró variaciones significativas a lo largo del gradiente de contaminación de cobre. En el área de estudio, la vegetación fue visiblemente afectada por el aumento del contenido de cobre. Entonces, ¿por qué pasa esto? La riqueza de especies de plantas generalmente disminuye con el aumento de las concentraciones de cobre, aunque la más alta riqueza de especies de plantas ocurrió con la concentración de cobre intermedio. Es importante mencionar que las diferencias en la tolerancia de las plantas pueden ser causadas por diferencias en sus tasas de absorción y excreción de cobre y una combinación de cambios fisiológicos, bioquímicos y moleculares que pueden mejorar las condiciones de vida bajo estrés por metales pesados. También se encontró que las lombrices de tierra fueron los organismos más sensibles al cobre y su densidad disminuyó bruscamente con el aumento de la concentración de este metal pesado. De igual manera, la estructura de la comunidad de nemátodos también se vio considerablemente afectada a lo largo del gradiente de cobre, y la abundancia relativa de los bacterívoros aumentó con el aumento de la concentración de cobre, mientras que la abundancia relativa de fungívoros y parásitos de plantas disminuyó en general con el aumento de concentración de cobre. De igual manera, se encontró que aunque los insectos parásitos y depredadores omnívoros no estuvieron en gran presencia, sí presentaron sensibilidad con el aumento de la concentración de cobre. De igual manera, los hongos fueron bastante resistentes y su riqueza y el índice de diversidad disminuyó solo cuando se alcanzó una concentración de cobre específica. De igual manera, la porosidad total del suelo disminuyó con el aumento del contenido de cobre. Esto quiere decir que la compactación del suelo surgió por la falta de bioturbación debido a la disminución de las comunidades manipuladoras del suelo, como las plantas y las lombrices. Por último, se encontró que el carbono orgánico del suelo aumentó de 1.9 a 3.4% al aumentar la concentración de cobre en el suelo. El fósforo total y el nitrógeno total también aumentaron con el aumento de las concentraciones de cobre a lo largo del gradiente. Se concluye que los bioindicadores más sensibles por contaminación del cobre son las lombrices. De igual manera, las bacterias también eran bastante sensibles a la contaminación, mientras que los hongos del suelo fueron los organismos más resistentes. Entre los indicadores físicos del suelo, la dispersión del suelo, de la distribución del tamaño de poro y la difusión de gas fueron afectadas por el aumento de las concentraciones, al igual que los indicadores químicos del suelo. Con el aumento de la contaminación por cobre, el crecimiento reducido de las plantas y la riqueza y diversidad de actividad microbiana, se produjo una estructura de suelo poco saludable y cada vez más monogranular. Considero que el alcance de las conclusiones es válido, dado que el artículo no buscó proponer una respuesta o generar nueva información para entender el desarrollo de todas las interacciones, sino que es un artículo que ha permitido comprobar la información generada con anterioridad.
Sin embargo, sí considero que hay un gran aporte científico a la hora de recalcar la importancia de tener más de un indicador para determinar la salud del suelo. El artículo ha permitido reconocer que la cantidad total de carbono orgánico en sí misma no es un indicador confiable de la productividad de un ecosistema, sino que la calidad del carbono orgánico y la biodiversidad del suelo es lo que determina la fertilidad y la salud de este.